Timoteo en el capítulo 3, porque como saben todos, este mes es el mes de la Biblia, nos lo acaban de presentar. La lectura que ha hecho este joven de nuestra congregación ha sido muy ilustrativa. En el mes de septiembre se suele reservar ese mes para hablar de la Biblia y hoy estaremos continuando estos temas. Lee la Biblia, practícala. Qué reto tan grande para nosotros, no practicarla, leerla. Ya leerlo en sí es un gran reto, porque el pueblo cristiano adolece de falta de conocimiento. Y sabemos que la Escritura dice que el pueblo se descarría cuando no hay de conocimiento. Si usted no conoce la Escritura, sus pensamientos probablemente no estarán basados en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 10. ¿Lo tienen todos? Yo estaré leyendo en la Reina Valera 60, esa que ya tiene 64 años, pero que aún sigue siendo muy actual. Saben que también utilizamos la nueva traducción viviente, para que ustedes conozcan esa traducción. Es bueno que la puedan consultar en casa. Dice así la Escritura en el versículo 10 de la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 3. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar un minuto. Bendito Dios, nos acercamos ahora al momento en el cual solicitamos la ayuda inestimable del Espíritu Santo en nuestro entendimiento. Así como ha sido hoy proclamado, Señor, tú eres Dios sobre todas las cosas. Eres un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y acudimos a ti en reverencia, Señor, para pedirte que sea tu Espíritu que revele cada palabra, porque creemos, Señor, que tú hablas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos para que tengamos oídos de sabios, Señor. Señor, y que nuestra boca solamente diga cosas agradables a ti, Señor, al igual que las meditaciones de nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tú dirijas cada pensamiento, Padre, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Pues estos últimos versículos que hemos leído resumen y están allí medianamente escondidos lo que es el objetivo final de Dios en nuestra vida. Muchas veces podemos pensar que el objetivo fundamental de Dios en nuestra vida es la salvación, ¿verdad? Si usted pregunta por allí y hace una pregunta y dice, oiga, ¿cuál cree usted que es el objetivo de Dios para su vida? Todos van o la mayoría, podemos decir que el objetivo de Dios para nuestra vida es la salvación. Pero si yo le dijera
que el objetivo de Dios para nuestra vida, el objetivo final, la meta de Dios para nuestra vida no es la salvación, usted diría, esto es herejía. Este pastor, ¿qué Biblia está leyendo? Pues mire, la Escritura nos da en diferentes partes que el objetivo final de Dios para su vida, una vez que usted ha sido salvo, porque esa es la primera parte, es su madurez espiritual. Ese es el objetivo final de Dios para usted y para mí. Y si usted va conmigo a este versículo 16 y 17, vamos a empezar a ver que allí nos habla de los conceptos propios de la madurez espiritual. ¿Tienen todos? Versículos 16 y 17 dice así. Toda la Escritura, creemos nosotros en la inspiración plenaria de la Escritura. Eso se enseñará aquí en este mes, si es que no lo ha explicado nuestro hermano ya. La inspiración plenaria de la Escritura significa que cada letra, cada palabra, cada coma que está aquí, nosotros creemos, enseñamos, decimos y proclamamos que contiene la total revelación de Dios. Hay pequeñas variaciones en los escritos originales, esto está 100%. Hay pequeñas variaciones porque a un copista posiblemente puso un punto donde no tenía que ir. O puso un punto y coma donde no tenía que ir. Eso no cambia y no invalida la plenaria inspiración de la Escritura. Y por esa plenaria inspiración de la Escritura, que Dios soplando su inspiración completa en las mentes, en los pensamientos de aquellos que escribieron la Escritura. Ojo, porque hay por allí algunos 4 o 5 métodos o teologías que hablan sobre las diferentes inspiraciones de la Escritura. Nosotros no. En esta congregación, en la congregación de Tudela, en Logroño y donde hemos estado, enseñamos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde la primera letra hasta la última. Que contiene los estilos de los escritores, sí. Pero todo está inspirado por Dios. A Dios no se le escapa nada. Y esta palabra que dice inspirado por Dios, esa palabra se usa una sola vez en la Escritura. Significa que Dios ha soplado la esencia, el contenido, la manera de la redacción propia de cada palabra que está aquí. Vamos a hacer versículo 16. Y tengo que explicar esto para que podamos entender la madurez. Dice así la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Theopneustos significa que Dios ha soplado. Usted sabe que ese fue el mismo Dios que sopló aliento de vida en Adán. Y que cuando sopló el aliento de vida en Adán, pasó a ser Adán un alma viviente. Ese mismo Dios sopla. Y la palabra soplar también tiene que ver con el Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que está dictando cada cosa que está aquí. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Quiero que subrayen perfecto, por favor. Enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está el contenido de lo que es la madurez espiritual. El primer paso en nuestra vida cristiana es cuando Dios obra ese milagro que hemos estado hablando aquí, que es el milagro del nuevo nacimiento. El que está en Cristo, nueva criatura es. La salvación, la regeneración. Y de ahí para adelante empieza un proceso exactamente igual como cuando nace un niño. Ahí estoy viendo a aquel chiquitín que está allí atrás. Cuando nace un niño, el niño nace y por delante le queda una vida de crecimiento hasta que llega a la madurez. Pues igual pasa con nosotros. Después de que usted y yo hemos nacido
espiritualmente, Dios empieza a trabajar en nuestra vida en una etapa que es la etapa del crecimiento cristiano hasta que lleguemos a la madurez. ¿Dónde vemos el concepto de madurez? Vaya conmigo a esa socorrida epístola a los Efesios en el capítulo 4, el versículo 13. Efesios 4, 13. El fin último de Dios es su madurez espiritual y va a trabajar en nuestra vida, en ese trayecto que va desde el momento en que usted nace de nuevo hasta el momento en que viene la madurez. Él va a trabajar en nuestra vida. Miren la primera definición que hay por aquí de madurez en el versículo 13 del capítulo 4. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios. Observe lo que está diciendo aquí. La unidad de la fe, todos. Ese es el objetivo de Dios, que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto. La palabra perfecto es maduro. ¿Qué es la madurez espiritual? Mire, tendemos a confundir conceptos. La madurez espiritual no es que usted se compre un libro por internet que diga 20 pasos para la madurez espiritual y los haga. La madurez espiritual no se logra porque usted tenga mucho tiempo en una iglesia, porque hay gente que pasa 20 o 30 años en una iglesia y son niños en Cristo. Para allá Pablo, en el capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios, el versículo 1 y 2, habla a gente que tenía mucho tiempo en la iglesia. Pero vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 3. La madurez espiritual, el crecimiento espiritual es el proceso, la madurez espiritual es el final. Usted puede tener mucho tiempo en la iglesia, hacer muchos cursos. No digo que no venga a las doctrinas básicas, tiene que venir, ahora lo explicaremos, cuidado. Usted puede hacer muchos cursos, usted puede estar apuntado en todas las actividades de la congregación y no tener ni crecimiento espiritual ni madurez espiritual. Usted puede haber recibido al Señor Jesucristo como su Salvador hará 20 o 30 años y padecer de lo que está aquí. Lea conmigo. De manera que yo, hermanos, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, son hermanos de Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Ahí está una de las claves de la madurez espiritual. No pierda los versículos que hemos hablado. El versículo 17 de la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 3. No lo pierda. Vamos a llegar allí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, usted puede pasar muchos años, porque estos tenían un montón de años conociendo a Pablo, experimentando dones espirituales como usted no se imagina. ¿Usted sabe la cantidad de dones espirituales que tenía la iglesia de los Corintios? Y eran niños en Cristo. Así que el crecimiento espiritual, que es un proceso relacional que nos va a llevar a la madurez que ya vamos a definir, requiere obligatoriamente de su participación. Lea conmigo versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, vamos a ir desarrollando esto. Usted nace como un bebé. Cuando es un bebé, usted quiere
toda la atención de su papá. Mire, ahora el niño está llorando, la niña está llorando y los padres ¿qué hacen? Le dan de comer, le cambian el pañal, lo mueven de un lado o lo mueven de otro. Lo que pasa con nuestra vida espiritual cuando estamos recién llegando a las congregaciones, cuando estamos recién llegando a Cristo y a las congregaciones, usted ve que los mayores milagros en su vida, ¿cuándo ocurren? Cuando está usted empezando. Usted pide y Dios le da el biberón. Pero en usted siguen habitando, y en mí, yo ya he pasado por allí, todavía me mantengo en la carrera. En mí siguen habitando y habitaban muchas de las cosas que habían antes. Lea el versículo 3. Carnales. Había en mí celos, contiendas y disensiones. Andaba como hombre. Es decir, no había gran diferencia en este proceso que Dios había iniciado. Hasta que Dios empieza a trabajar en nuestra vida por medio de la gracia de Él, que requiere el sometimiento suyo y mío a la voluntad de Dios, de manera tal que pueda operar la gracia en nosotros hasta que lleguemos a la madurez. Voy a definir madurez y vamos a empezar ahora con la segunda parte del mensaje. La madurez es que usted y yo vivamos de forma consistente, es decir, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, 24 horas al día, no solamente en la iglesia, no solamente cuando lo ve o la ve el pastor, o lo ve su esposo, o la ve su compañero de trabajo, sino 24 horas al día, 365 días al año, de manera consistente con los principios espirituales en su vida. En los Estados Unidos hubo una época en la cual aparecían unas pegatinas en los coches. Esas pegatinas tenían W, como llaman, WJD. ¿La han visto alguna vez? Aquellas pegatinas decían, en el español es, ¿qué haría Jesucristo? La madurez espiritual viene cuando usted piensa, decide, actúa y vive de la misma manera en que lo haría el Señor Jesús. La madurez espiritual se logra a través de un proceso de crecimiento relacional. Si no hay relación con Dios y el Espíritu Santo, no puede haber madurez ni crecimiento en nuestra vida. Porque siempre seremos niños en Cristo. Vaya conmigo a la segunda epístola de Pedro. No pierdan lo que les he dicho, porque tenemos que ser maduros y más ahora que tenemos que tomar decisiones importantes en esta congregación. Vamos a la segunda epístola de Pedro. El crecimiento espiritual requiere necesariamente el conocimiento de la Escritura, requiere necesariamente la sumisión de su parte y requiere el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida cuando nosotros nos sometemos al Espíritu de Dios. Capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 15. Vamos a leer desde el 15. Dice así. Capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien,
Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más Jesucristo en nuestra vida, menos nosotros, mayor crecimiento espiritual. Cuando alguien puede vernos a nosotros que vivimos consistentemente en nuestra vida, 24 horas al día, no importando el escenario en el cual estemos, no importando las circunstancias que vengan a nuestra vida, cuando nosotros vivimos consistentemente con base en los principios espirituales, respondemos, pensamos, actuamos, como decimos creer, estamos caminando firmemente hacia la madurez espiritual. ¿Y cómo sabe usted y yo, mi hermano, de que la madurez espiritual se ha implantado en nuestra vida? Cuando acontece en nosotros lo que hemos leído en la epístola del apóstol a Timoteo. Volvamos otra vez a la epístola a Timoteo. El versículo 17 nos da las claves. Aquí hay dos palabras que vamos a explicar. Usted nace, Dios trabaja con usted en su vida a lo largo de un proceso relacional. Si no hay relación, no hay transformación. Si no hay transformación, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay madurez. Hasta que llega el momento en que usted ve que puede responder consistentemente 24 horas al día en cualquier escenario, en cualquier circunstancia, a todas las situaciones que se le van a presentar en su vida. Vamos al versículo 17. Aquí hay dos palabras. La primera palabra es perfecto. Tengo que explicar que en el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, hay algunas palabras que tenemos traducidas en la Reina Valera 60 como perfecto. La primera palabra que nosotros tenemos traducida como perfecto, que es la que hemos leído allá en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 13, es teleios. Esa palabra habla fundamentalmente de la madurez. Si usted recuerda, dice que toda la iglesia va creciendo de manera tal que lleguemos a una estatura de madurez. Mire, la iglesia no da madurez espiritual. La iglesia no da crecimiento espiritual. La iglesia da contexto para que usted se desarrolle y da información. Quien da madurez espiritual, quien da crecimiento espiritual es el Espíritu Santo, cuando usted permite que el Espíritu Santo opere en su vida. Entonces, esta palabra que está aquí, que es perfecto, esta palabra significa cuando usted está en forma para responder de la manera correcta. Lo voy a explicar. En una oportunidad tuvimos que subir a un monte muy alto que se llama el Moncayo. Quizás alguno de ustedes lo conoce. El pastor hizo trampa. Yo hice trampa. Porque el Moncayo tiene como 2.000 metros, no sé. Y entonces algunos de los que en aquella oportunidad fueron al Moncayo empezaron a caminar desde la falda del Moncayo, desde abajo. Empezaron a caminar y a subir. El pastor descubrió que había un camino por carretera. Y llegué arriba al restaurante. Qué mejor sitio para estar. Yo no tenía forma física para comerme los 800 o 500 o 1000 metros cuesta arriba, porque después de 50 pasos ya teníamos que llamar al 112 para que me dieran los cacharros. Pero los jóvenes sí estaban en capacidad, y cuando llegamos a la parte de arriba que aparcábamos allí, y yo miré para arriba,
Yo le dije a mi mujer, sube tú con los muchachos, yo me quedo cuidando el carro. Pero tuve que subir, yo no estaba en forma para poder subí y llegué arriba con la lengua afuera, ¿saben? Conocen la expresión. Ya no tenía fuelle, no tenía capacidad respiratoria para llegar arriba. Pues mire, en ese momento del crecimiento espiritual, y lo vamos a ver ahora, llega un momento en el cual si usted conoce la Escritura, la usa correctamente y somete su vida al Espíritu Santo, usted va a estar en forma, como dice aquí esta primera palabra que está aquí, perfecto, es en la capacidad de responder a las circunstancias. Esto nos lo enseña el apóstol Juan. Vamos a Juan, primera de Juan, capítulo 2. Observen qué interesante está aquí. No perdamos de vista esto. La madurez espiritual no se llega por información que usted tenga. La iglesia no le va a dar a usted crecimiento espiritual. La iglesia le da contexto donde crecer. Una buena congregación le permite a usted desarrollarse espiritualmente, pero solamente a través de una relación con el Espíritu Santo. Usted va siendo transformado. Más Jesús en usted, menos usted en usted. La iglesia le va a dar el contexto para que cuando usted llegue, usted pueda identificar que usted está siendo maduro. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos al versículo 13. Estamos estudiando la palabra perfecto, capacidad de responder correctamente a las situaciones, que es una de las cosas que conforman la madurez. La madurez, vuelvo a definirla porque este concepto tiene que quedar implantado en su vida. La madurez es la capacidad y la habilidad que usted y yo debemos tener para vivir consistentemente en todos los escenarios posibles, en todos los escenarios que la vida nos lleve, en todas las situaciones y en todos los horarios, de manera consistente con el dictamen, no de la carne, sino con el dictamen de la Escritura. Y para eso la Escritura tiene que estar implantada en nuestra vida. Si usted no conoce la Escritura, usted no tiene otra cosa en su vida que la caja de resonancia de la maldad. Podrá ser muy cristiano, podrá venir muchos años a una congregación, podrá apuntarse a muchos ministerios, pero si usted no conoce la Escritura, lámpara es a mis pies tu camino. ¿Con qué limpiará el joven el camino? Con la Escritura. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Lo acaban de leer en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia. Y cuando la palabra de Cristo more en abundancia, nuestra manera de hablar, de pensar, empieza a cambiar. Pero si no, estaríamos como 1 Corintios capítulo 3, versículos 1, 2 y 3, alimentándonos con leche porque no estamos suficientemente maduros. Entonces, la madurez tiene algunos componentes. El primer componente, estamos viéndolo ahora. Observe usted en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 13. Aquí vamos a ir subrayando. Primera epístola del apóstol Juan 2:13. ¿Lo tienen? Sí. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Estábamos explicándolo hoy en la Trinidad. Pero mire, usted lo puede contemplar aquí en el versículo 1 del capítulo 1. Vaya conmigo. Porque hemos dicho que aquí vamos a ir despacio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿De quién está hablando? El Padre, los padres, transmiten a los hijos una herencia de orden espiritual. El conocimiento de la palabra de Dios.
Vuelvo al versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, un joven, una jovencita que ha sido criada de la manera correcta, que busca la madurez espiritual, que va creciendo, que va conociendo al Espíritu de Dios cuando llegue el momento de ser padre. ¿Qué cree usted que va a traer a la casa? Pero si la iglesia no le lleva a usted a tener el contexto para que usted haga una relación correcta con el Señor Jesucristo y aprenda a conocer de Él a través de la Escritura y someta su vida, estamos haciendo el trabajo por la mitad. Voy a seguir aquí. Os escribo a vosotros, padres, que conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, hijos, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Voy al versículo 14. Vuelve a hablar de los padres. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Exactamente igual, ¿no? Ahora observe. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Voy a explicar esto. Cuando usted está recién nacido, sus padres le atienden todas las necesidades que usted tiene. ¿Sí o no? Ningún bebé va y se prepara el biberón del mismo, ¿no? Pero llega un momento en que usted tiene que empezar a crecer. Y usted empieza a crecer y usted va recibiendo en su casa, en su crecimiento normal, cada vez mayores responsabilidades. Un día se ve, y usted no lo entiende, ¿por qué? Con una lonchera de almuerzo, con un morral en la espalda y llorando a moco tendido, porque su papá y su mamá lo están llevando a un sitio que usted no conoce, a donde usted nunca ha ido. Y lo hace para su crecimiento intelectual y su madurez. Dios trata con nosotros exactamente igual. Y usted va en ese camino de crecimiento físico y llega un momento en que usted empieza a cuestionar muchísimas cosas de su casa. La adolescencia. ¿Quién no ha sido rebelde en la adolescencia? Todos, ¿verdad? Todos hemos sido rebeldes. Yo tenía no me lo van a creer, pero yo tenía el pelo así. Tengo por allí una foto que tenía pelo y largo. 17 años de edad me contrataron para ser censor de censo. No de censar. Iba por casa a casa. Acabo de cumplir 62 años, tenía 17 y hace medio siglo, ¿no? Casi, ¿no? De esto. Y yo recuerdo que una vez estábamos haciendo censo nacional y a mí me contrataron para una parte del barrio. Y cuando toqué en la puerta y abrió la abuela, una abuelita que había allí, llamó al marido de inmediato. Y se fueron los dos corriendo a llamar a la oficina del censo, que había que marcar el 010, el número 010, para ver si era verdad que semejante ser estrafalario fuera un censor. Bueno, yo llegué a una época en mi vida, como ha pasado con usted, en su vida espiritual, que usted cuestiona todas las cosas de Dios. Y la manera de vencer está aquí. Estamos hablando del camino que nos va a llevar a la madurez. Observe, el versículo dice, soy fuertes porque la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? Hemos empezado diciendo que toda la escritura, toda la palabra de Dios tiene que morar en nosotros. Entonces va a llegar un momento en su vida espiritual en que usted, para poder crecer espiritualmente camino a la madurez, usted tiene que nutrirse de dos fuentes fundamentales. La primera, el Espíritu de Dios trabajando en su vida, sometiendo. La llave de todo esto es el sometimiento al Espíritu de Dios. Y la segunda, el conocimiento profundo de las Escrituras. El gran problema que tenemos los cristianos es que no leemos la Biblia. ¿Cuántas veces el pastor dice, vamos a leer el Evangelio de Mateo? Y usted ve.
Entonces tengo que salir con aquel chiste. Si usted ve que el hermano está buscando el Evangelio de Mateo en Génesis, ore por el hermano. Mire, tenemos una gran oportunidad como congregación y como personas. Están ustedes en una congregación en la cual el Espíritu Santo, el sometimiento del Espíritu Santo se predica y se enseña todos los días. Al igual como que se predica y se enseña, que usted tiene que leer la Escritura. Si usted no lee la Escritura, usted va a estar andando siempre de forma coja. Cuando usted lee la Escritura, cuando usted somete su vida al Espíritu Santo, cuando usted no es la caja de resonancia del enemigo, cuando no hay en usted esas cosas que hemos leído en 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 1, 2 y 3, usted está caminando a la madurez y entonces tiene la primera de las armas. ¿Cuál era la palabra que habíamos leído? Volvamos otra vez. Perfectos. Esa palabra que está allí, perfecto, es que usted está en forma. Vamos a llamar en forma espiritual, para comerse cualquier montaña que tenga. Porque usted está fuerte. Los jóvenes están fuertes por el conocimiento de la palabra. ¿Me van siguiendo, no? Ahora tenemos la segunda palabra. Indispensable y necesaria. Observe esto. Dice, versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y ya la tenemos definida. Ahora mire otro signo de la madurez. Que le va a insertar a usted en que sea un varón, como dice Colosenses capítulo 4, hombre y mujer, capítulo 4, versículo 13, que tenga usted el crecimiento en conjunto, a la medida del Señor. Mire la medida que nos pone. Mire usted el nivel donde tenemos que llegar. Y muchos de nosotros nos conformamos allí, en vivir una vida allí. La segunda palabra es enteramente preparado para toda buena obra. Yo sé que usted y yo hemos leído que Dios tiene obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Usted cree que Dios nos va a meter en el camino de esas obras si no estamos preparados para andar en ellas? ¿Usted le entregaría las llaves de su coche a un niño de 5 años? Yo sí, porque sé que no sabe ni encenderlo. Pero a un niño de 10 o 11 años, usted no le puede dar la llave de su coche, porque lo va a encender y va a causar un desastre para él y para los demás. La segunda palabra que está aquí, enteramente preparado, es una palabra de orden militar. Es más, suena en el original de manera similar a ejército. Se la voy a leer. La palabra es ejertimenos. Significa que usted está capacitado espiritualmente, para subir el monte, para enfrentarse en cualquier terreno 24 horas al día, como esos SWAT que hay por allí que los llaman a invadir no sé qué, que tenemos que ir y tienes que ir a invadir, ahora me borra esto, Venezuela. Y están los venezolanos, algunos deseando que entre un equipo de estos y saque a Maduro preso en lo que llaman esas operaciones de cirugía, ¿no? Pero ellos no pueden hacerlo si no tienen esto que viene aquí abajo. Ejertimenos es todos los cacharros, todos los dones, todas las capacidades necesarias para que usted pueda estar respondiendo de forma correcta. Si usted va a la guerra contra el enemigo con una pistolita, ¿qué cree usted que va a pasar? Usted tiene que salir a la guerra completamente equipado. Entonces, la madurez espiritual que hemos estado definiendo es un proceso que nace en el momento en el cual usted es salvado. Que se va
perfeccionando en usted por el tratamiento que hace Dios en su vida, que es de orden relacional. Si no hay relación, no hay crecimiento espiritual, no importa la cantidad de libros que usted se lea, no importa la cantidad de actividades en las cuales usted se ponga en la congregación, porque la congregación no le va a dar a usted crecimiento espiritual. Y eso culmina con un estado que se llama la madurez espiritual, que en realidad es el fin último de Dios. Porque cuando nos presentemos delante del bema de Cristo, Él va a juzgar algunas cosas, ¿verdad? Lo han leído todos, ¿no? Que el que juzga es el Señor Jesucristo. Entonces la madurez espiritual, que es el verdadero y último objetivo de que usted y yo no hayamos muerto en el momento en que nos hemos convertido. ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Nunca se ha preguntado por qué usted no muere y se va directamente con el Señor en el momento en el cual usted se convierte? ¿Para qué me dejaste aquí? Porque usted y yo, como nos dice Efesios, tenemos que llevar el Evangelio a los lugares en los cuales impera el enemigo. Puede ser su casa, puede ser su trabajo, puede ser la calle del frente. Entonces la madurez es la respuesta consistente. Es decir, en todos los escenarios posibles. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, según los principios que la Escritura nos enseña y que se revelan, se activan, se ponen en funcionamiento en nuestra vida cuando vivimos una vida relacional con Él. Entonces usted va a tener buena capacidad espiritual. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo. Tú sabes que, y ojo con esto, tú sabes que hay pocas veces en el Nuevo Testamento, no en los evangelios, en las otras porciones del Nuevo Testamento donde se nos manda a reprender al diablo. Fundamentalmente se nos manda a estar firme en la roca, a tener una relación con Dios, a resistir al diablo, a armarnos de la armadura. No tanto reprender. Usted puede reprender. Yo reprendo al diablo. ¿Cuántas reprensiones no hemos tenido en las congregaciones? ¿Cuántas liberaciones no hemos tenido en nuestras congregaciones? Un día llegó un hermano de África. Aquello fue asombroso. Estábamos dando una enseñanza bíblica y llega un hermano, sube las escaleras por allá en tu derecha y se coloca por allá atrás. Y estábamos hablando y empieza a moverse de una forma que no era la correcta. Y cuando nos acercamos a este hermano, lo que aconteció allí, que es únicamente de orden espiritual, fue asombroso. Y fue tan asombroso que yo tengo que decirles que el hermano olía a carne quemada. ¿Usted estaba allí, no? Usted estaba allí. Aclarar que no era hermano todavía. No, en ese momento no era hermano. Fue libertado, no porque el pastor tuviera algo, fue porque el Espíritu Santo actuó y el poder que hay en el Espíritu Santo y en la palabra de Jesucristo lo libertó. Después, ese hermano fue una maravilla. Pues mire, usted tiene que estar en buena forma física, espiritualmente hablando, física, y debe tener todos los aperos, todos los dones activados en su vida, y solamente esto se logra cuando hay una relación con Dios. Y usted me va a preguntar, y con esto termino, pastor, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago yo para saber cuál es mi don? ¿Cómo hago yo para saber qué tengo que hacer? Pues vamos a 1 Corintios y terminamos con esto. Vamos al capítulo 2. El crecimiento espiritual requiere necesariamente una relación. Más Jesús en su vida, menos usted.
Requiere conocimiento de la Escritura. Porque habéis vencido al maligno. Son fuertes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en su vida. El conocimiento. Así usted sabe cómo pensar. Conoce las estrategias del enemigo. Porque si no, seremos llevados de todo viento de doctrina. Requiere que usted esté espiritualmente listo para responder en cualquier circunstancia, 24 horas al día, a todo lo que hay que vivir allí afuera. Porque la vida hay que vivirla. Usted no crea que usted sale de aquí, usted va a estar flotando. Usted va a ser sometido y sometida a miles de problemas. La diferencia es que usted, si es maduro espiritualmente, usted sabe cómo responder. No con la carne. Usted responde desde el punto de vista espiritual. Y yo también. Esto se logra a través de un aprendizaje espiritual. Ese proceso que es el crecimiento espiritual. Usted tiene que tener los cacharros, las herramientas para enfrentar. Hay algunos que han nacido, por ejemplo, yo sé para qué Dios me ha traído a la congregación. Usted no me ponga a mí a hacer otra cosa que esto. Bueno, a lo mejor puedo hasta pintar una pared. Pero cada uno de nosotros tiene de parte de Dios un diseño específico. Hemos predicado algunas veces acerca de esto, del diseño, algunas veces no, muchísimas veces. Del diseño y del propósito y del llamado. Una cosa son las capacidades que usted trae. Las capacidades son algo que usted trae cuando usted nace. Son niñitos que a los 2 años pintan y tocan y cantan. Eso es otra cosa. Su capacidad usted puede mejorarla porque usted entra a una escuela de arte dramático, entra a una escuela de música y usted mejora su capacidad. Pero el don solamente puede venir del Espíritu Santo. Usted no puede hacer nada por él. Y Dios lo activa y lo desactiva, como le hemos explicado en predicaciones anteriores cuando explicábamos, ¿verdad?, las diferencias entre los dones y las capacidades y por qué el don proviene de Dios y que Él es el dueño del don y Él lo activa o lo desactiva a voluntad. Y por eso el caso es que a veces hay gente que ora por personas y se sanan y a veces oran por personas y no se sanan. Porque Dios no ha activado. Él es el que tiene el control de eso. Y usted dice, ahora pastor, ¿cómo hago yo para saber en cuál estado estoy? ¿Cómo puedo descargar de parte de Dios esa información? Mire cómo nos lo dice con una claridad asombrosa esta epístola a los Corintios. Capítulo 2. Versículo 9. Vamos a empezar a ver desde el versículo 9. ¿Tenemos claro lo que significa la madurez espiritual? Son 2 partes, ¿verdad? Ahora nos falta completar la última parte. ¿Cómo hago yo para tener todos los cacharros? ¿Cómo hago yo para saber en qué tengo que servir? Yo ya sé que tengo que ser espiritualmente fuerte. Por mi relación con el Señor Jesucristo a través de un proceso de maduración, por el conocimiento de la Escritura. Ahora vamos a ver la otra parte. Dice así: antes bien, como está escrito, es en la Escritura que está, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y observe el versículo 10. Usted tiene acceso a esas cosas. Dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces usted está con una relación con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo que mora en vosotros. Entonces el Espíritu de Dios que usted está morando en usted, va arriba, 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 a las profundidades de Dios y descarga de allí. Vamos a usar un término telefónico, de eso cuando usted va al Google y busca descargar algo. Y va y descarga de Dios que, versículo 10, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y entonces el versículo 11 dice, que saca todo, los va trayendo a nosotros. Leo el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Y ahora cuál espíritu ha recibido usted?
Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Señor, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que esta es mi congregación. Señor, me he dado cuenta que me he cargado 20 años de mi vida, 10 años de mi vida, haciendo cosas que no tengo que hacer. Me he dado cuenta que me he quedado como un niño espiritual, como una niña espiritual, llorando y esperando que tú me prepares el biberón, cuando tú lo que quieres es que yo empiece a tomar responsabilidades por mi cuenta. Me he dado cuenta que no leo la Biblia. El Facebook me lo sé de memoria. El Instagram, sigo a 1134 personas. Señor, no he crecido porque no tengo una relación contigo como tengo que tenerla. Pero ahora quiero poner mi vida en orden y quiero pedirte que tu Espíritu Santo que habita en mí vaya arriba a las profundidades tuyas y me traiga ese conocimiento. Usted sabe que eso pasó con Pedro. Reúne el Señor a todos los apóstoles allí, en un sitio complicadísimo, porque allá había un dios pagano, el dios Pan, y les pregunta, oye, ¿quién soy yo? Algunos dicen que Elías, otros dicen que... No. Ustedes díganme, ¿quién soy? Tú eres el Cristo, es un oficio, el Hijo del Dios viviente. Una revelación brutal. Brutal. Bienaventurado tú, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo descarga esa información en su vida. Entonces, cuando descarga esa información en su vida, usted sabe dónde está y empieza la madurez en su vida. Mire, podríamos predicar media hora más de los problemas que va a tener usted en ese recorrido, que lo puede leer en la epístola a los Hebreos. La epístola de Hebreos tiene grandes advertencias para nosotros. Por allá por el capítulo 2 dice que tenemos que prestar diligentemente el oído a las cosas de manera tal de que no nos deslicemos. Por el capítulo 3 nos está diciendo que no endurezcamos nuestro corazón. Y en el capítulo 6... versículo 1, 2 y 3 nos dice que tenemos que dejar atrás los rudimentos e ir adelante a la perfección, a la madurez. Lea Hebreos, pero léanlo desde el punto de vista de que ellos los que van recibiendo esa epístola son personas que tuvieron grandes dificultades y que estaban a punto de quedarse como niños. Pero usted no, ¿verdad? Ni yo tampoco. Queremos ir adelante a la perfección, a la madurez. Entonces seguimos leyendo aquí. Observe. Versículo 13. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras que enseña el Espíritu. Mire, el Espíritu Santo es la fuente de la revelación y del conocimiento. Bien sea porque Él viene a su vida y se descarga eso, o porque usted está estudiando la Escritura y Dios le habla, porque toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, didascaian, para que usted aprenda. Es útil para redarguir elecón, es decir, saca a la luz sus problemas, sus dificultades, donde está usted corto, para corregir. La misma palabra que utiliza cuando habla de Filemón por allá, que utiliza aquellas palabras y habla de un esclavo. ¿Usted se acuerda que era útil? Onésimo, que era útil. Una palabra similar, que es que nos mete en la utilidad y nos corrige el rumbo. Eso hace el Espíritu de Dios en su vida. Versículo 13. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual tiene que ir con lo espiritual. Porque si no, seremos niños. Y esta iglesia ya no está para niños. Acabamos de cumplir 5 años en este local.
Y seguro que algunos de ustedes tienen más de 5 años en el Evangelio, ¿verdad? A ver quién levanta la mano. Cuando Pablo le escribe a los corintios, ya había pasado con los corintios una cantidad de años considerable. Hubo 2 iglesias en las cuales pasó mucho tiempo. En la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Corintios. Y cuando le escribe a los corintios ya tenían 5 años mínimo. El más jovencito tendría 5 años de ser cristiano. Y cuando Apolos, que probablemente fue el que escribió la epístola a los hebreos, hay 3 probables escritores, o Apolos, o Bernabé, o Aquila, cuando les escribió tenían por lo menos 20 años de cristianos. Es hora de que sigamos adelante y maduremos. Seguimos aquí. Por lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, como dando lo espiritual a lo espiritual. Cuando usted es hombre natural no entiende. Versículo 14. Pero cuando es espiritual, versículo 15, ¿sabe lo que se ha implantado en su vida? El desideratum de la madurez se llama la mente de Cristo. Versículo 16. El nous de Cristo, cuando está en usted, usted juzga, actúa, tiene las capacidades, tiene los dones, se enfrenta a cualquier situación, siempre desde el punto de vista espiritual y no carnal. Así que el fin último no es la salvación. El fin último, la meta de Dios, es que usted y yo seamos maduros espiritualmente hablando. Yo creo que ha habido suficiente material como para que esta semana vayamos delante de Dios y le digamos: Señor, quiero crecer espiritualmente. Señor, yo quiero la madurez espiritual. Mira, he estado 20 años en la iglesia y me he leído, mira, 6 capítulos de la Biblia y nada. El horno no está para bollos, mis hermanos. Lo que está pasando afuera requiere que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, donde cada uno de nosotros tenemos que llevar el Evangelio de Jesucristo a toda nación, empezando por la gente en nuestra casa. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.